Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todos, dependiendo de dónde nos estés escuchando. Mi nombre es Montse Laviaga y hoy tengo el placer de traeros a una experta en arquitectura e interiorismo que está utilizando un montón toda la parte de IA generativa, que la conozco desde hace meses y sigo su trabajo y sus publicaciones desde hace un montón. Y la verdad es que no se me ha ocurrido a nadie mejor para poderos introducir en todo este mundo, en cómo está cambiando todo el proceso de ideación, de diseño, de generación, de visualización, y ya no solo en ámbitos de arquitectura e interiorismo, sino que lo vamos a ver que puede tocar terrenos como la decoración o no sé qué otros más, Marina, pero ahora entraremos un poco de lleno. Tengo aquí a Marina Chillón. Marina, un placer tenerte por aquí. Un placer, muchas gracias, Montse. A ti, gracias. La verdad es que nos conocimos ya el año pasado, creo que fue. Sí, a primer trimestre, yo creo, del año pasado, en Sitges, que era una ciudad donde ninguna estamos, ¿no? Pero fuimos a un evento. ¿Qué evento era? El ¿cómo se llamaba? Bueno, un evento de estos que te hablaban un poco de las tendencias visuales, de todo lo que venía a nivel innovación, ¿no? Y nos encontramos ahí, nos conocimos y me estuviste contando cómo estás explorando toda la parte de la IA generativa para meterla en todos los procesos donde la entendías que podía entrar de tu trabajo, de tu hobby, de todo, ¿no? Al final creo que te has llegado a obsesionar hasta un punto bueno, le has visto el valor y has podido irlo implementando un montón, ¿no? Y desde hace ya unos meses estás muy activa en LinkedIn, que de hecho hoy enseñarás algunas de las publicaciones que estás poniendo porque está siendo muy ilustrativo, ¿no? Para todos el poder ver con imágenes, con vídeos, cómo lo estás haciendo, ¿no? Y hasta aquí un poco me he dicho lo que te podía hacer, pero me encantaría que te pudieses presentar para los que no te conozcan, que te pongan en contexto. Vale, pues gracias por la presentación y bueno, para complementar, pues ya lo has dicho, soy arquitecta, soy también BIM Manager, que de esto quizás hablaremos un poquito también de cómo la IA puede ayudar al BIM, que básicamente es, en lugar de dibujar con planos en 2 dimensiones, lo que hacemos es construir un modelo 3D donde dentro metemos un montón, bueno, hay un montón de información, alguna extraída del modelo automáticamente y otra que la incorporamos nosotros. Entonces, con la IA lo bueno que tiene es que nuestra profesión es muy transversal. Los arquitectos trabajamos con documentación escrita, con normativas, con códigos técnicos, trabajamos con imágenes, trabajamos con datos, con el BIM, trabajamos con modelos 3D y en todos estos ámbitos la IA puede entrar y de hecho nos ayuda a hacer pues, nuestro trabajo pues, mejor o más rápido o incluso, que también lo podemos comentar, a poder hacer cosas que antes o no eran viables o eran excesivamente caras y ahora pues lo podemos hacer. Qué bueno. Pues al final es como muy transversal, ¿no? O sea, todos Sí. esos ámbitos que toca y estáis metiendo la IA a cada paso, por así decirlo. Sí, yo he ido encontrando pequeños casos de uso. Al final no es un cambio radical. O sea, mi apuesta por la IA es ir encontrando procesos que yo ya hacía antes, ver cómo cuando estoy viendo pues, alguna novedad de IA que puedo incorporar, implementarla en este proceso, ver cómo lo puede cambiar y hacerlo gradualmente. Qué bueno. Entonces, realmente ha sido muy, muy gradual, no ha sido un cambio, sí que es un cambio muy importante, pero lo he vivido a lo largo de 2 años como algo muy, muy gradual. Que ahora Vale, sí, cuando echas la vista atrás sí que te das cuenta sí, de justo. todo O lo que ha sea, cambiado. dicen, ¿no? Que subestimamos lo que podemos hacer a largo plazo y sobreestimamos lo que podemos hacer a corto, ¿no? Si no lo he dicho mal. Pero al final parece que no vamos avanzando demasiado cuando creemos que tenemos que avanzar muchísimo más rápido y luego echar la vista atrás y dices, vale, he avanzado bastante o se ha avanzado bastante, ¿no? Y esto ocurre. Sí. ¿Cómo crees que podríamos arrancar? ¿Quieres que lo hagamos con una especie de cronología de qué cosas has ido descubriendo e implementando? Es decir, a lo mejor hablando un poco del proceso que tú sigues en tu día a día, ¿no? De toda esa parte transversal que decías, todos esos diferentes ámbitos
y cómo has ido implementando la IA en cada uno de ellos? ¿O cómo Sí. crees que podemos ir contando? Sí, de hecho es curioso porque yo conocí la IA un poquito antes de que apareciera ChatGPT y no fue con modelos de lenguaje. O sea, mi Ah, primera... ¿no? No. ¿Con qué fue? Mi primer contacto con la IA fue haciendo el trabajo final de máster de BIM Manager, que a mí me preocupaba el hecho de que el proceso de diseño en arquitectura, o sea, las herramientas que teníamos para diseñar en BIM eran muy lineales y ¿Qué es requerían de BIM mucho... para la gente que nos esté escuchando? BIM son las siglas de Building Information Modeling, o sea, modelar con edificios, con información y con modelos 3D. Entonces, lo que hacemos es levantar el edificio con pues, un pilar, pues lo modelas, con los suelos, las paredes, todo está modelado en 3D y de aquí sale toda la información, ya sea los planos que van a la obra, podemos hacer análisis de energía, podemos sacar los precios, el presupuesto de lo que va a costar la obra. Todo es información que está dentro de este modelo. En un único modelo está toda la información. ¿Vale? Antes lo que se hacía era tener, por un lado, los planos, por el otro, un Excel o un programa de gestión de presupuestos con los precios. Por otro lado, tenías un modelo 3D para hacer los renders. Era todo de información inconexa que tenías que asegurarte en todo momento de que estuviese actualizada. Y ahora gran parte de esta información ya puede estar toda concentrada en un único modelo, que además lo bueno que tiene es que es colaborativo. O sea, los ingenieros también trabajan con su parte sobre este modelo. O sea, es como si tú trabajases como en un cloud, ¿no? Como un Sí, Google Drive, por ejemplo, que tienes compartido y todo el mundo puede editar. Tiene ese exacto. concepto, ¿no? ¿Vale? Sí, cada uno sube lo suyo y encaja. Y bueno, parte de mi trabajo es asegurarme de que esto encaje. Pero ¿Vale? el objetivo es que todo esto encaja y cuando llega a la obra, tú has construido el edificio. Mira, una frase muy visual es construir el edificio de manera virtual antes de construirlo de manera real, ¿no? Entonces, cuando llegas a la obra, tú ya sabes que no te choca ninguna instalación con una viga, que no tienes problemas de este tipo, incluso con una tablet, un móvil, un iPad o con las gafas de realidad mixta, puedes sobreponer el modelo encima de la obra. Vale. Que esto es muy interesante porque al final, cuando tú estás haciendo una excavación, tú no ves nada, o sea, estás poniendo diferentes cotas a diferentes alturas la excavación. Tú tienes que estar constantemente imaginándote lo que va a salir allí después. O cuando estás haciendo la estructura, claro, si ya lo puedes poner lo puedes estar viendo sobrepuesto sobre lo que tienes con el modelo que has generado, pues imagínate. Esto no es IA, pero es tecnología igualmente y es muy interesante. Bueno, imagino que también os ayuda a visualizarlo para todo el mundo, para tanto el arquitecto como toda la gente técnica que esté trabajando, como el cliente que no es capaz de imaginarse y de proyectar cómo va a quedar algo, ¿no? Aquí has abierto un tema súper interesante, porque uno de los grandes problemas que tenemos los arquitectos es que nosotros cuando dibujamos un plano o dibujamos un esbozo a mano, estamos transmitiendo mucha menos información de la que realmente tenemos en la cabeza. Pero a nosotros nos sirve este dibujo que hemos hecho o este plano o este esbozo. Pero el cliente muchas veces ni está habituado a leer planos ni entiende toda la información porque no es su trabajo. No tiene la formación suficiente como para poder proyectar lo que a lo mejor tú ya tienes en un contexto, pero claro, el cliente no lo tiene, ¿no? Exacto. Y aquí la IA nos ayuda muchísimo a comunicar nuestras ideas, porque muy rápido yo puedo tomar un esbozo a mano, aplicarle materiales, aplicarle un contexto o tomar un modelo BIM que sería como muy blanco, que no tiene nada, aplicarle texturas y hacer que el cliente se pueda imaginar mucho mejor aquello que luego le vamos a construir y que él sea mucho más consciente del espacio y de la propuesta. Vale. O sea, lo entiendo. Y cuando comentabas que todo arrancó con la parte de, empezaste con el proyecto FindeMaster, que era de BIM Manager, ¿no? Y que te preocupaba del BIM. Claro, ¿Qué te preocupaba? aquí el tema es que cuando tú trabajas en BIM, los programas Revit, Allplan, Archicad, etc., te piden, o sea, tú cuando empiezas a trabajar necesitas ya tener como mucha información para introducirlo al programa porque es paramétrico. O sea, tú tienes que configurar los niveles de cada planta, tienes que configurar muchísimas cosas antes de empezar a trabajar.
Y cuando un proyecto empieza es muy volátil, cambian muy rápido las ideas, la geometría también cambia muy rápido. Muchas veces no tienes tanta información como para empezar a modelar a tanto nivel de detalle. Entonces, la mayoría de proyectos empiezan en 2D o en un SketchUp o en algo mucho más sencillito. Y a mí yo lo que quería era aprovecharme de todo lo bueno del BIM sin dejar la parte de modelar ágil, modelar rápido y hacer propuestas rápidas. Y aquí empecé a investigar cómo podía incorporar la metodología BIM en programas de modelado en 3D hasta que di con que un programa que ahora ha comprado Autodesk, pero que antes era de unos nórdicos, que se llamaba SpaceMaker, ahora se llama Autodesk Forma, te permitía, con IA ya tú le dabas, o sea, en lugar de empezar a dibujar, pues voy a hacer un edificio de pisos, un plurifamiliar, y empezar a dibujar tú el contorno, levantar el edificio, etcétera, era todo lo contrario. Tú le lanzabas todas las construcciones, pues el edificio puede tener máximo 4 plantas, puede tener máximo tantos metros. El edificio de ancho puede hacer máximo tanto. Y quiero hacer tantos pisos, un tanto por ciento de pisos de 60 metros, un tanto de... Toda esta información tú se la lanzabas, tanto la normativa como la del cliente como la tuya, y en base a todas estas construcciones, él te daba propuestas. ¿Y qué se la lanzabas en texto? ¿Cómo se llama? Lo ibas rellenando, ¿no? En una especie de formulario. Sí. Vale. Ventanitas que tú vas rellenando. Vale. Y trabajas sobre, no es Google Maps, pero como si lo fuese. O sea, sobre el terreno, tú lo buscas que tienen su visor del mundo. Tú vas a buscar exactamente tu terreno, le delimitas tu parcela y allí empezabas a trabajar. Claro, yo lo que hice fue replicar un proyecto que había hecho en 2019, que lo había hecho a mano, digamos, con sistemas tradicionales, y lo repliqué con IA. Y no solo me di cuenta de que el proyecto había ido, habría podido hacerlo mucho más rápido, me hubiese podido ahorrar muchísimo tiempo, sino que salieron propuestas que en aquel momento, en 2019, nosotros no llegamos a explorar. Porque, claro, el programa nos iba lanzando propuestas que luego tú las puedes editar. O sea, para mí la IA nunca es un resultado final, es un frontón. Tú vas trabajando con los programas de IA y le vas dando información, vas corrigiendo y volviendo a corregir y vamos haciendo. Y la otra cosa que tenía muy positiva es que podías hacer más cosas de lo que hacías antes. Podías hacer correr análisis de iluminación, análisis de ruido, porque él tenía identificado dónde había calles que pasaba más tráfico, dónde pasaba menos. Tenías, al ser tipo Google Maps, tú tienes el recorrido del sol. Entonces, podías llegar a optimizar los volúmenes para decir, no quiero que ningún piso tenga menos de X horas de sol al día, por ejemplo. Pues este tipo de cosas que hacerlo a la antigua requiere mucho tiempo y hay que hacer modelos 3D de cada una de las opciones para poder hacer los análisis y tal, ahora te lo optimizaba con IA y te proponía hacer pequeños ajustes para mejorar estas cosas. Qué bueno. Esto sí, fue muy... Y es un programa que, ya te digo, lo compró Autodesk y sigue funcionando y está muy, muy bien. Qué bueno. Vale, entonces encontraste esto, empezaste a experimentar. ¿Y cuál fue tu siguiente descubrimiento un poco a nivel de IA? Aquí ya pasamos a imagen. Vale. O sea, te saltaste ChatGPT y pasaste por la imagen, ¿no? Digamos. Creo que sí. Sí, pasamos a imagen. Vale, ¿y qué fue lo primero que empezaste a hacer? No sé cuándo entré a ChatGPT, pero de imagen sí. Vale. Que primero fue, supongo que lo mismo que todo el mundo, probar temas de Midjourney, de un poco de Stable Diffusion, el cambio... Que lo pudiste hacer en la parte sobre todo de ideación, ¿no? De, oye, pues me voy a poner a hacer aquí fachadas, casas, bueno, desconozco qué tipo de proyectos sueles hacer, no sé si estás más en el sector público, haces más obra privada o estás más en edificios, desconozco. O sea, lo que es concursos y obra más pública, la última obra que he acabado ahora era sector público, era un parque, o sea, concursos que se han, un parque con edificios, pero concursos que se han ganado y se han hecho. Hay también parte de edificios, bloques de pisos, digamos, y también edificios unifamiliares. O sea,
un batiburrillo de todo. ¿Vale? Sí, estamos... Pues, y sí, mi journey sí que fue un poco, al principio y también con Stable Diffusion, fue texto a imagen, porque hasta que descubrí o parecieron descubrir los control nets, que esto sí que fue un gran cambio, porque para los control nets, para poner en contexto, es un tipo de modelo que lo que es capaz es de capturar la geometría de una imagen, esta geometría la congela y tú puedes hacer diferentes cosas sobre estas líneas líneas y profundidad que ha capturado. Entonces, para arquitectura esto es muy importante porque nosotros cuando trabajamos, si hay un pilar queremos que se mantenga o que la geometría del edificio no se modifique. Entonces, cuando trabajas con herramientas de texto a imagen, puedes generar resultados muy visualmente atractivos, pero es muy difícil controlar la parte esta geométrica. Entonces, para ideación creo que el texto-imagen es ideal porque muy rápido, es como un Pinterest vitaminado, porque muy rápido puedes hacer variaciones, pero luego ya tienes que pasar a... Pero si lo construyeses, eso se caería. Sí, o es que no tienes tampoco información para construirlo, es imágenes. Sí, claro, sí. Claro. Con el tema del ControlNet, en este podcast en particular hemos hablado largo y tendido en diferentes sectores, pero eso no quiere decir que todo el mundo lo conozca porque no todo el mundo tiene por qué haber escuchado todos los episodios anteriores. O sea que me parece fenomenal que lo demos como no sabido. También creo que se entiende mucho enseñándolo, por si puedes poner alguno de los ejemplos que tienes, porque al final lo que decías, ¿no? O sea, esto te da como una base geométrica, te da una referencia de cómo tiene que ser la imagen y es lo que te da el absoluto control de qué vas a crear, porque por ejemplo, yo cuando estaba en e-commerce pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo tengo un producto, ya sea un sofá, ya sea una prenda de ropa, ya sea lo que sea, o estoy diseñando un producto o estoy queriendo hacer alguna campaña de lo que fuese, pero con algo en particular. Si yo pongo cualquier cosa de texto a imagen, la IA generativa no es determinista, cada vez te va a salir un resultado diferente y si tú quieres que te salga algo concreto, algo controlado con tu criterio técnico de construcción, de diseño, con toda la parte de sabiduría no se hace la carrera de arquitectura en los años que se hacen para algo, ¿no? O sea, quiero decir que sirven para algo. Al final, expresar todo ese conocimiento técnico es muy importante que lo puedas controlar en cuanto a qué resultado de imagen se va a acabar viendo, ¿no? Exacto. Sí, es que tiene mucho en común, de hecho, y mucho de lo que hago muchas veces es seguir a gente de diseño de producto, diseño de otras especialidades, porque es que tiene muchísimo en común. Y al final puedes tomar muchas cosas de otros y de procesos. A ver, de hecho, yo estuve en un webinar que era de un arquitecto, que era también diseñador computacional, que hacía muchísimo temas de diseño de producto y diseño de exposiciones y demás, y él fue quien nos iba contando en su momento con Stable Diffusion toda la parte del ControlNet y un flujo de trabajo de cómo él lograba diseñar, ¿no? Y yo es cuando le veía las diferentes aplicaciones, ¿no? A diferentes sectores, porque al final, o sea, esto es una tecnología, una técnica, pero es que puede servir a una rama, a otra, o sea, se puede usar, ¿no? No sé si tienes ahí para podernos enseñar. Voy a compartir. Venga. Presentar pestaña. Mira, te voy a compartir dos, porque tengo el ejemplo de BIM, digamos. Este es el ejemplo de lo que hablábamos, ¿no? Un modelo BIM al final tiene las partes de modelado de arquitectura, los pilares, las paredes, las ventanas, no tiene... Que es el más blanquito, entiendo, ¿no? Sí, es el blanquito. No tiene vida, digamos. Es difícil, viendo el modelo blanco, imaginarte incluso la escala del espacio, ¿no? Las personas normalmente se ponen para ver cuánto de alto, pues la referencia que tenemos, para saber cuánto de alto es un espacio. Y el otro, que es quizás más para interiores, pero también aquí se entiende muy bien, porque este está hecho como con mucha precisión. Voy a compartir. Aquí se entiende muy bien. Este es un modelo de una cocina y si te fijas, hay muchos detalles. Están modelados en 3D. Esto es otra escala, ¿no? Esto es una cocina.
todos los armarios donde tienen que estar las líneas para poder abrir los cajones, está la pica, están un montón de... Pues en la barra hay una zona que sobresale, que es donde puedes tomar el desayuno. Pues todo esto interesa conservarlo cuando haces un render. Claro, si yo ahora de esta imagen quisiese hacer un render tradicional, tendría que aplicar los materiales, configurar luces, configurar, aparte de materiales, pues texturas, demás, el fondo, etcétera, para luego pasar a un motor de render y acabar de configurar otras cosas para que acabase saliendo la imagen. ¿Cuánto te llevaba ese proceso antes? El hacer el render, antes de la generativa. ¿Incluyendo modelado o sin incluirlo? O sea, un render entero te puede llevar un día, 8 horas tranquilamente. ¿Y eso es lo que habéis sustituido? Ahora con el ControlNet poder hacer la imagen. Claro, con el ControlNet depende del nivel de precisión que necesites, también depende de la fase. Cuando estás en una fase muy inicial, con mucha menos precisión del modelo, te da igual porque no es tan detallado, lo que quieres es como darle vida e inspiración. Cuando estás en una fase más final, que necesitas más detalle, necesitas trabajar el modelado primero tú para que tenga una buena referencia la IA. Porque claro, la IA siempre tiene que trabajar, si quieres resultados muy acurados y muy precisos, tienes que trabajar sobre una buena base. Pero ¿vale? te puedes ahorrar, y no es tanto el tiempo que te ahorras, sino las opciones. Fíjate que aquí hacemos una cocina blanca, pero también podemos probar qué tal en madera, más oscura. Y claro, pasar de una vez ya tienes configurado el flujo de trabajo, pasar de una imagen a otra o generar tantas como quieras, ya es muy rápido. Entonces, sí, hacer aquí variaciones es muy rápido. Muy rápido. Y conseguir que te mantenga con toda la precisión los elementos. Sí que es verdad que tienes que darle cierto margen. O sea, si te fijas, las frutas pues van cambiando. Pero son detalles que no son importantes a nivel de visualización. O sea, el hecho de trabajar con IA, entendemos que estos detalles pues no pueden ser lo precisos que serían trabajando con un render tradicional, pero el resultado final que obtenemos es perfectamente válido y con una calidad muy buena. Vale. ¿Y qué te iba a decir? Se me ha ido el santo al cielo. Se me fue, o sea, tal cual vino, se fue. ¿Y con qué lo estás haciendo? Entiendo que las herramientas habrás ido usando diferentes porque ha habido muchísima evolución al respecto. Antes estábamos con más, desconozco, pero yo cómo he vivido el ControlNet era pegarme con los mundos de Automatic 1111, que madre de Dios, aquí me he quejado mucho de eso. Y ya luego me metí pues otras herramientas que ya lo tenían más integrado, que era como más fácil, que ahora pues Getty-Match o similares. Y ahora todo el mundo está con ConfigUI, que desconozco si ya estás directamente con ConfigUI o has tenido un proceso un poco similar. Sí, de hecho yo entré a Confi antes que a Automatic 1111. ¿Ah, sí? Lo he hecho al revés. Una visionaria. Pero porque me descubrieron Automatic 1111, también pues así hablando con otro arquitecto. Y ahora para determinadas cosas es más fácil iterar en Automatic 1111. En Confi lo bueno es que una vez tienes los flujos montados, por ejemplo, flujos de cambiar materiales, ¿no? Con inpainting, marcando una zona y cambiar un material. Pues esto una vez lo tienes montado ya te sirve para, es sencillo. para las imágenes que quieras, ¿no? Y también he estado investigando con herramientas más comerciales porque lo que me doy cuenta es que cuando pues haces formación o intentas transmitirlo a otras personas, no todo el mundo está dispuesto a entrar a Confi. Es que tiene una barrera de entrada, ¿no? Para quien no nos esté escuchando que no sepa de Confi, bueno, hemos hecho un episodio, no creo que hace demasiado, no sé si hace 2, 3 episodios exclusivamente de Confi. Hubo, de hecho, alguien de Boira que se dedica muchísimo a temas de interiorismo, arquitectura también, además de producto. Y estuvimos hablando junto también con Juan Pablo de Miguel, que está ahora en Leonardo, detenidamente de Confi, que era ConfigUI, etcétera, ¿no? Pero vamos, así como para que lo sepa quien nos esté escuchando, te puedes montar un flujo de trabajo completamente ad hoc, con nodos, con modulitos que te vas creando. Entonces es súper configurable, te lo haces completamente ad hoc, pero claro, requiere
el trabajar pues con esos diagramas, con esas cajitas de texto, con esos nodos para irlo conectando, ¿no? A nivel, esto se irá, supongo, haciendo más sencillo cada vez, y a lo mejor los usuarios, o sea, son como los early adopters, ¿no? Quienes están un poco ahí y de las tecnologías y quien lo están un poco usando, ¿no? Es, al final, quien necesita tocar la imagen a un nivel de control que requiere ese control, a día de hoy la mejor forma que conozco al menos es esta, ¿no? Es trabajar con procesos así un poco de Config UI. No sé si estás de acuerdo o quieres añadir algo más ahí. No, sí, sí. O sea, a nivel de tener el máximo control y así, sí. O sea, creo que es exacto. O sea, confíes. Al final lo tienes todo. Puedes usar tus propios refinamientos sobre los modelos entrenados con tus propias, con la base de imágenes que tengas, o usar modelos de públicos entrenados solo para arquitectura, entrenados solo para interiorismo, usar todas estas, los control nets y demás, pero sí que es verdad que requiere, o sea, montar un flujo de trabajo que funcione requiere tiempo. Entonces, sudar la gota. Y entonces sí también he ido viendo que hay otras herramientas. Mira, tú has dicho Leonardo. Leonardo creo que está muy bien porque es una suite que tiene como desde la parte de real time a la parte de... Tiene los control nets integrados. No sé si la versión gratuita creo que no los puedes usar, tienes que irte a la de pago. Pero en la generación de imágenes, y he hecho ejemplos con Leonardo, tienes control nets integrados. No tienes el mismo nivel de control, es verdad, pero para muchas cosas... De hecho, creo que es la mejor forma de arrancar para quien necesite algo de manejo de imagen con control y necesite temas de control net, yo es como lo recomiendo. Yo Empieza también. con Leonardo, que tienes ahí además los nombres de los LoRa's o de los control net específicos, y entonces ya te puedes ir haciendo un poco la idea de qué es un LoRa, qué es un control net, y así para cuando ya sabes más o menos qué se puede hacer, si necesitas seguir indagando y seguir haciendo ad hoc o hacer un proceso muy específico para tu empresa o lo que sea, pues ya te puedes meter en mundos de Config UI, ¿no? Pero meterte de lleno sin haber pasado antes por ¿qué es esto? Igual es un poco doloroso, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Además, también si quieres irte ya, han puesto la parte de que puedes entrenar un pequeño dataset, que yo no sé si son 10 imágenes, no sé cuántas imágenes son, pero puedes entrenarte un pequeño LoRa dentro de Leonardo. Para hacer un estilo, ¿no? Sí, para trastear es que está prácticamente todo. ¿Qué tal funcionan toda la parte de estilos y demás? Porque, por ejemplo, se ve, ¿no? Que toda la parte de loras, yo, por ejemplo, he hecho loras para productos o loras para una persona, ¿no? Pues para hacer mi imagen que se vea, ¿no? O sea, quiero reproducir mi imagen para hacerla por IA, pues al final me he hecho un lora con 25 imágenes mías y he podido, con más o menos éxito, dependiendo de la herramienta, generar esas imágenes, ¿no? ¿Qué tal funciona esto de cara a estilos en el mundo de arquitectura e interiorismo? Si yo tengo, oye, una forma, estoy pensando en un Gaudí, ¿no? Por ejemplo, que tiene pues como una forma muy concreta y que sus edificios o sus construcciones son como muy representativas. ¿Puedes entrenar ese LoRa y que digamos, esa parte de ideación te construya en base a eso? Entiendo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Igual que con las personas, me imagino que si tú, porque yo con personas no he trabajado, pero hay cosas de los aspectos de los estilos de arquitectura que él considera que que para ti no forman parte del estilo, pero él considera que sí, ¿no? Y un ejemplo en persona sería que tú entrenaras con 10 personas y 3 llevan gafas rojas. Y él considera que esto forma parte del estilo, pero para ti, ni te habías fijado en que había 3. O sea, encuentra patrones que a lo mejor tú no encuentras. Entonces no es tan simple como lanzarle las imágenes y entrenarlo, sino que entonces te das cuenta de que hay determinados patrones que para ti no formaban parte de este estilo, pero él considera que sí que forman parte, y entonces o hay que reemplazar algunas imágenes o hay que limpiar partes de las imágenes para pulir O sea, no es tan simple como lanzar los estilos, pero si lo trabajas, funciona muy bien. Qué guay. Hacerte tus propios loras, incluso con Config,
generarte tus LoRa's para Confi, te los puedes llegar a pulir mucho. Y también entiendo que si eres un despacho que tiene una arquitectura muy característica, que solo por la imagen... En Valencia está Fran Silvestre, por ejemplo, que su arquitectura es muy característica. Tú ves un edificio y sabes que es suyo. Entonces, para este tipo de despachos, entrenar un LoRa tiene sentido, creo que tendría sentido. Para otro tipo de despachos y de arquitectura donde no es tan la imagen estética del despacho, sino que son otro tipo de aspectos, quizás no es tanto entrenar un LoRa de tu despacho, sino entrenar el LoRa que necesitas para este proyecto, para generar muchas variaciones de un proyecto. Entonces, también es ver según lo que necesitas. Qué bueno. Vale, y para quien nos esté escuchando y no sepa esto de qué van los LoRa's, lo explico así como muy brevemente. O sea, al final tú puedes hacer como una especie de configuración o entrenamiento con unos pequeños datos, es decir, con algo tuyo propio, pues puede ser lo que estamos hablando, pues unas fotos de mí misma, unas fotos de diferentes edificios, un estilo, ¿no? O si yo soy diseñadora y tengo, por ejemplo, soy ilustradora y tengo un portfolio, puedo meter ese portfolio y hacer como un entrenamiento que se llama, ¿no? Un pequeño entrenamiento en el que tú todo eso lo resumes a una palabra y esa palabra la metes ya en el prompt. Entonces tú ya, cuando generas una imagen, por ejemplo, tú ya metes también esa palabrita y lo que estás haciendo es llamar como a esa parte de los datos, ¿no? Donde dices, y ahora usa, por ejemplo, pues a Mon Laviaga, imaginaros que hago mi entrenamiento, ¿no? Con 25 imágenes mías y digo, y todo esto se va a llamar Mon Laviaga. Entonces yo pongo en el promo, oye, pon a Mon Laviaga sentada en no sé dónde. Y entonces te saca, o en vez de una persona random, pues te saca lo que él entiende por Mon Laviaga y es en base a ese conocimiento, ese entrenamiento, esas 25 imágenes o 10 o las que sean, que te lo saca, ¿no? Y ahí, en función de cómo hagas ese entrenamiento, pues tendrás más o menos éxito, ¿no? Que es un poco, o te encuentras unos patrones que tú al final, justamente lo que has estado comentando. Pero vamos, es algo muy interesante para cuando se quiere hacer pues una línea muy concreta, ¿no? De diseño, o llevar algo concreto tiene también sus inconvenientes o sus retos, pero vamos, tampoco no nos vamos a detener demasiado ahí. Pero vamos, volviendo un poco al hilo de lo que estábamos hablando, al final hemos empezado a hablar con la parte del ControlNet porque lo estás usando para lo que es, entiendo ya oye, te hago como la foto del sitio, ¿no? Para que todo el mundo ya lo vaya visualizando y te propongo al cliente diferentes materiales para que vayas viendo cómo va quedando esto. Entiendo que todo esto se ayuda en la fase previa a la obra, ¿no? Para ir como construyendo ese proyecto. Luego pasáis esa imagen a 3D en algún momento. La tenéis que pasar a 3D porque también hay como bastante IA generativa oye, desde una imagen puedes hacer un 3D. No sé si has explorado toda esa parte o igual me he saltado algo y prefieres ordenarlo. No, está bien. Sí, lo he explorado, pero más en mobiliario. O sea, de momento, generar una imagen de arquitectura, pasarlo a 3D, no tiene, de momento, no tiene mucho sentido porque tampoco te genera el modelo arquitectónico. O sea, al final, la imagen solo lo que tiene es lo de afuera. Pero esto es muy interesante, te voy a compartir. Venga. Por la parte de mobiliario, porque antes, para cuando tú generabas, estos son imágenes generadas con Flux y con la herramienta, ¿cómo se llamaba? El Trellis, pasado a modelos 3D que ya son bastante, fíjate, son bastante precisos. Claro, modelar esto eran pruebas de un sofá que se inspirase en las nubes. Modelar esto manualmente es bastante trabajo. Pero además no es solo que es modelar esto manualmente, sino hacer todas las variaciones que yo he podido hacer con Flux, ¿no? Entonces, antes había bibliotecas de modelos 3D, o sea, tú no te modelabas, a no ser que fuese algo muy... que lo hubieses diseñado tú prácticamente, no modelabas un sofá o una cama. Hay bibliotecas gratuitas, hay bibliotecas de pago de elementos 3D que tú incorporas a tus renders. Para que el render sea lo más fotorrealista posible, cuantos mejores assets 3D o elementos 3D tú tengas, mejor. Pero esto supone una inversión, supone tener al día tu biblioteca y todo esto pues es trabajo. Y ahora lo que me doy cuenta es de que para generar diferentes elementos que luego me puedo descargar, texturizar o incluso meterlos en el modelo y ya trabajar con IA, puedo generar estos objetos con IA, convertirlos a 3D
con IA, pasarlos a mi modelo 3D convencional y renderizarlo con IA. O sea, noto por tu voz el game changer que es esto, ¿no? O sea, en plan de, o sea, es que lo sigo flipando, ¿no? Que esto se pueda hacer, porque antes todo esto pues era súper tedioso y ahora pues es como de risa, ¿no? Justamente que esto se pueda realizar. Claro, es que a mí me encanta la parte como creativa y del 3D, o sea, la parte del matte painting, el matte painting con IA también. ¿Qué es el matte painting? Matte painting es una técnica que viene del cine, que es lo que se hacían ya dejo de compartir, tal como se hacían los fondos antiguamente de las películas. Era como, y ahora se hace con... Como una maqueta, ¿no? Sí, como una maqueta, luego se hacía como pintando con Photoshop. Y esto lo incorporamos o sea, la industria de la arquitectura tiene algunas cosas del cine y muchas de la industria del videojuego, tanto motores de render como demás, para hacer visualización, digo. Entonces, el matte painting lo que te permite es pues, poner los árboles con Photoshop, cambiar la iluminación, mejorar las texturas del césped, por ejemplo. Claro, todas estas cosas es muchísimo trabajo de Photoshop, creativo de Photoshop, que a mí me encanta hacerlo. Pero ahora ya hay unas partes que también las puedo hacer directamente con IA. Puedo hacer un relight, puedo hacer incorporar elementos 3D directamente sobre el render que estoy creando. Claro, y esto venía que la parte de 3D, de generar pues, un sofá o un elemento 3D, a mí no es la que más me apasiona, sino que es la parte más creativa. Con lo cual, si esto me lo puedo ahorrar, puedo generar imágenes con Flux y lo paso directamente a 3D con la calidad que tiene, lo acabo puliendo un poco y ya lo tenemos. Qué guay. Y entiendo que luego el modelo 3D que te genera es trabajable, ¿no? Es editable de cara a que si alguna parte no ha quedado bien, tú la puedas perfeccionar. Y entiendo que también la evolución del último año, de este 2024, que acabamos de pasar, en cuanto a las herramientas de generación de 3D a partir de una imagen, que aquí es de imagen a 3D, ¿no? Si no me equivoco, también han evolucionado muchísimo y la calidad de las mismas ha sido bastante brutal, ¿no? Entiendo que ya estamos en un momento de trabajo en el que eso es perfectamente posible y ya no es esa guarrería que al principio se veía, ¿no? Cuando hacías de imagen a 3D que decías, vale, sí, pero no me vale. Ahora vale, ¿no? Entiendo como lo que enseñabas. Para cosas más orgánicas, para mí sí. O sea, para generar un sofá, generar objetos, sí. Para una mesa que tú te has diseñado con tus medidas, no, esto mejor modelarlo en 3D. O para un edificio o un interior, sube las paredes, ventanas, todo esto, lo haces de manera convencional, pero todos estos elementos que son más orgánicos, que haces muchas opciones y estás diseñando juntamente pues, con texto a imagen o luego con imagen y texto a imagen, pues sí, esto realmente es muy, muy útil. Y la calidad que te da, el modelo el Trellis, la calidad que te da ya es bastante buena. Vale, y por llevárnoslo a otro sector, imagínate que no estamos en arquitectura y estamos en un e-commerce y estoy en un e-commerce de muebles. ¿Ese sofá exacto podría ser el del cliente, el que haga en 3D? Quiero decir, yo he diseñado un producto que lo puedo haber hecho luego con IA generativa o no, pero al final yo tengo la foto de mi producto, incluso he podido hacer una foto de ese sofá. Si yo a día de hoy le paso esa foto a un modelo, a una generativa que realiza 3D, ese 3D me va a ser válido para enseñarlo, por ejemplo, en el e-commerce y que se pueda ver desde todos sus ángulos, o va a tener algunos defectos o algunas cosas que se haya inventado por lo que no te terminarías de fiar, de usarlo como archivo final para enseñarlo a un consumidor final. No sé si me explico. Es posible que requiera cierto retoque, porque al final cuando tú estás generando el 3D lo estás generando de una vista solo. O sea, él solo está viendo una parte del sofá. ¿Y le puedes meter varias vistas? Con el Trellis creo que no. Hay modelos de Confi que tengo que investigar que quizás. Pero igualmente hay partes que puede que no te las modele exactamente como tú preferirías. Sí, las que tenga que predecir cómo son, Sí, ¿no? Pues te lo generará. Puede tener ciertos cambios. Pero al final es como todo, o sea, ¿no es perfecto? No, pero es mucho mejor que nada. Entonces, tienes una muy buena base con la que tú lo editas y ya tienes algo que te requiere mucho menos trabajo.
Vale, y comentabas que se asemeja mucho también al, tenéis como la parte un poco de la parte más audiovisual, ¿no? Que habéis como cogido técnicas sí, procesos, formas de trabajo, etcétera, como de ese sector, de esa industria, pero también de la del videojuego. ¿Estás pudiendo implementar o estás viendo cómo se implementa en la industria del videojuego cosas como estas, de esta facilidad que tenemos ahora de crear mundos, ya sea desde también la ideación o la parte del 3D, o yo qué sé, yo veo como Luma, ¿no? Esta aplicación móvil, puedes escanear un espacio y ya con eso ya lo tienes de repente en Gaussian Splatting, que es una especie de 3D, Sí. y te lo has digitalizado como en un segundo. ¿Cómo estás viendo toda esa parte de implementación en toda la industria de videojuegos? Claro, yo lo que veo, o sea, al final se requiere para videojuegos generar muchos espacios en 3D. El hacerlo con IA lo que implica es que no tienes tanto control para que sea coherente cuando lo ves de un ángulo, de otro, cuando Que haya este saltos, espacio. ¿no? Sí, que haya saltos o que si tú de fondo puedes tener una base en 3D que sea suficientemente, no tiene que ser tan detallada, pero que sea capaz de que cuando tú le apliques el estilo con IA sea coherente tanto para videojuego como para vídeo, para animación. Tienes una muy buena base para poder generar estos espacios con IA y ahorrarte pues, el modelado más detallado, quizás, es lo que veo. Qué guay. Lo que comentabas antes, ¿no? Que no lo ves como algo del final, sino como una parte del proceso en el que te ayuda para que te acelera cierta parte que ya es bienvenida, ¿no? Cuando la puedes llegar a implementar. Sí. Y esta parte que comentaba, por ejemplo, de Luma, que a mí me resultaba muy fascinante, ¿no? El que puedas coger con tu móvil y escanear, yo puedo hacer así, y de repente escanear como un espacio y hacer pues lo que sería como una especie de tour virtual. No, no es tour porque no hago un tour como el que se pueda ver en los hoteles, ¿no? Que puedes ir como de habitación a habitación, etcétera, pero sí que es cierto que es esa visión 360 de un espacio desde el punto de vista desde donde está el móvil, ¿no? Pero que eso todo te lo convierte en Gaussian Splatting, que es la técnica que en realidad hay por detrás, pero vamos, que podría ser el NERF o podría ser otra cosa. ¿Esto tiene cabida en el mundo de interiorismo, arquitectura? ¿Lo estáis asondando de alguna forma? Tiene muchísima. Mira, es que hay varias vías. Una es cuando tienes que hacer una reforma de un piso, por ejemplo, tienes varias opciones. O vas a tomar medidas y levantas un 3D del piso, o hay herramientas, no es Luma necesariamente, hay herramientas más específicas para arquitectura que tú puedes escanear con los sensores LIDAR de los móviles y te generan un modelo 3D bastante acurado del piso en cuestión. Y con esto ya puedes... Si te sabes alguna memoria, la puedes mencionar y si eso le sirve a quien esté escuchando, pues bienvenida sea, ¿eh? Si no, no te preocupes. Me sé una que es francés, tengo una publicación de esto. Aquí. Disculpa, ¿eh? No, ya si compartes el tiro la enseñamos si quieres. Sí, sí, lo puse por aquí. ¿Cuál era? El LIDAR es esta especie de cacharrito, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en los coches de automoción, o sea, los coches autónomos, que ahora con Tesla, ¿no? Etcétera, que se ven, que son diferentes como sensores que van, creo que tienen como una especie de vista de 360 grados que te permite, bueno, hacerte con la idea del espacio, ¿no? Rápidamente. Si no tengo mal el concepto de LIDAR Sí, cogido. exacto. Hay una que se llama Polycam. Bolicam. Polycam, ¿Vale? supongo que de polígono. Polycam. ¿Vale? Y hay otras. Pero, no, de hecho, mira, ya que he encontrado la publicación, ¿Vale? también la comparto y así La lo vemos. vemos. Sí. Esta no es Polycam, ¿eh? La que yo compartí, no tengo un nombre. Uy. Pero básicamente lo que hace es esto. Lo estáis viendo, ¿eh? Se Sí. captura las esquinas del espacio. Eso también tiene sus condicionantes. Si el espacio tiene cosas por en medio o hay una cocina, claro, no es... Él captura la geometría que puede ver. Pero el modelo 3D que te genera ya es bastante bueno para que luego tú pues, puedas remodelar o eliminar los elementos que no te interesan. Me está recordando un poco a vídeos que he visto de lo que van desarrollando la gente de IKEA
Sí. que no sé si los tienes un poco en el radar, pero todo lo que sacaban, ¿no? Con toda la parte generativa, ellos ya tenían toda la parte de IKEA Place y como un montón de cositas como para visualizar sus productos en tu entorno, ¿no? En el salón de un usuario cualquiera, y con toda la parte generativa lo que hacían era, tú podías sacar una foto con el móvil, creo que era más o menos parecido, ¿no? Te hacía como el sitio y luego podías como quitar las cosas porque tú cuando piensas en una casa, pues normalmente si está llena de cosas, cuesta como cambiar esas cosas, ¿no? Entonces ahí como que las podías limpiar de forma medio rápida con generativa y luego poner como cosas por encima. No sé si tiene que ver con esto o ahí o ya son otras tecnologías, pero al menos me estaba recordando. Sí. Bueno, Polycam también lo que te permite luego es editar los muros. O sea, es más a nivel de arquitectura, pero es parecido. Incluso estas navidades han llegado las gafas de las Quest y hay una app dentro, bueno, hay una que he probado, que es que te permite colocar en un espacio vacío, tú ya puedes colocar los muebles, la cama y decirle las medidas que tiene, puedes medir, o sea que ya está como todas estas... Si esto luego lo juntas con IA, claro, imagínate, ¿no? Una vez tengo todo el espacio moblado con los muebles súper sencillos en blanco, sí, le puedo darle la capa de estilo y es que al cliente le puedes poner las gafas y decirle, mira, gira la cabeza, puedes andar, puedes moverte, porque además ves las paredes, no es realidad mixta y es brutal. Y otra aplicación que tiene ¿y lo es... hacéis? ¿Lo usáis con clientes? ¿Lo flipan? Yo, esto aún no, esta parte, porque ¿Vale? lo estoy aún probando, pero en 2000, espérate, antes del COVID, 2018 debía ser, 19, fue la primera vez que le puse unas gafas a un cliente. Uh-huh. Y fue muy divertido. Sí, ¿no? Porque sí, lo que no eran tipo Meta, eran las que con el móvil dentro te hace la Vale, visión, ¿sabes? sí, Que no te puedes desplazar. sí, Pero ya fue un gran cambio esto, de qué poderles bueno. enseñar el espacio, que ellos mueven la cabeza y además lo veían renderizado. O Es sea, que lo además veían. lo bueno de eso es que ya no solo te lo imaginas, sino que interactúas. Pues no, esto no me resulta cómodo aquí, o esto no sé qué, o no sé, o sea, me parece una herramienta muy potente, ¿no? De poder bajar a tierra lo que se está construyendo y al final es que son proyectos que no son baratos, ¿no? Entonces todo lo que puedas estar un poco seguro de cómo está quedando, pues supongo que es bienvenido. Exacto, sí, sí. Qué Y bueno. luego en esta misma línea hay otras aplicaciones que lo que te hacen es cada día, normalmente los arquitectos vamos una vez a la semana a la obra o dos, pero normalmente si no pasa nada es una. Cada semana cuando tú vas a la obra puedes ponerte una cámara 360 tipo Google Maps en el casco. Esto está grabando constantemente tu recorrido y mediante IA lo que te hace es entender el espacio y cuadrarlo con el de la semana, con el 3D y con el de la semana anterior y la anterior y la anterior. Entonces, tú puedes tener la pantalla de tu ordenador partida y decir, en junio estaba la estructura y en diciembre pues ya estamos con los acabados. Puedes ver el mismo espacio porque cuando estás haciendo los acabados no te acuerdas de dónde dejaron el bajante me lo invento, ¿eh? Puedes estar viendo constantemente todas las versiones, incluso sobreponerlo con tu modelo BIM en 3D que habías hecho. Y tienes la pantalla del ordenador Verlo como partida y por estás capas, viendo ¿no? las dos cosas a la vez. Qué bueno. ¿Y esto te puede servir como de alguna forma como asistente de obra? ¿O de qué forma se podría llegar a hacer una especie de asistente de obra? No sé qué necesidad hay ahí concreta, ¿no? Pero a la hora de, oye, yo quiero hacer un seguimiento de, desconozco, ¿sabes por dónde voy o tengo que reformularla mejor? Bueno, me imagino varias opciones de asistentes de obras. No sé cuál te estás imaginando. Si puedes extenderlo un poco. O sea, no tengo ni idea qué es lo que hay, porque no estoy en el mundo, ¿no? Pero, o sea, como que de repente me he imaginado que eso me pudiese, si yo fuese arquitecta o estuviese supervisando una obra, que me pudiese llegar a servir como para crear un asistente de alguna forma y que me pudiese ayudar, ¿no? Con ese seguimiento de obra. Pero aquí, digamos, te dejo la pregunta abierta, voy a ser yo mala, la voy a devolver así mal hecha. Pero, ¿qué diferentes tipos de asistente a lo mejor con inteligencia artificial se pueden llegar a crear para que te pueda ayudar en un proceso así, ¿no? Y ya no tiene que ser una obra como pues lo que estábamos hablando antes, ¿no? De viviendas o de edificios o de algo público, sino es que esto nos lo podemos llevar a
estoy haciendo la reforma de mi casa, estoy haciendo la reforma de mi tienda, ¿no? Al principio del podcast hablamos que esto no solo afecta a arquitectura, a interiorismo, es que esto, cualquier empresa que se dedica a mobiliario, a decoración, cualquier empresa que tenga tiendas físicas y necesita hacer el diseño de la tienda. No sé si has visto más casos de uso donde más o menos las mismas técnicas o los mismos problemas sean comunes, ¿no? Aparte de los que mencionaba. Sí, o sea, IA generativa para diseñar espacios tanto de viviendas como de tiendas, etcétera, con lo que estábamos viendo es perfectamente factible y de hecho ya se usa. A nivel de seguimiento de obra, sé que en ingeniería, en temas de obra civil, se usa para detectar, se usa IA, pero modelos de visión para detectar óxido, para detectar grietas, todas estas cosas. Esto sí que ya sé que se está usando. También se puede usar modelos de visión para temas de seguridad en obra, detectar quién lleva o no lleva casco, por ejemplo. Todo esto en obras muy grandes ya se está implementando, pero a nivel de asistente que te sirva a ti, a mí el que yo tengo en mente y quiero implementar es que, o sea, para mí no todo el mundo tiene que tener el mismo control. O sea, al final el BIM como tal es muy extenso y yo creo que la gracia de la tecnología y la gracia de la IA es que humaniza la tecnología, que tú te puedas relacionar con la tecnología de forma más natural, con lenguaje natural, incluso por voz. Entonces, lo que a mí me gustaría es allanar la curva de entrada a determinadas metodologías, programas. Y con el BIM lo que nos encontramos es que es muy difícil que las constructoras, los jefes de obra y demás, como no están modelando, ellos no necesitan modelar, entren a consultar información de un modelo. Entonces, yo creo que aquí, al final, este modelo es geometría y son bases de datos. Yo ya estoy haciendo, ya estoy implementando temas de control de calidad BIM de estos modelos con IA, con bases de datos y con código. Y lo que me gustaría es poderle llegar a dar al jefe de obra un asistente y que él de voz le pueda preguntar a qué altura sobre el acabado tengo que dejar el falso techo de la cocina de la planta tercera. Esta información está dentro del modelo. Por tanto, si conseguimos meter toda esta información en un asistente, y esto ya lo estoy probando a modo sencillo, pero es viable, el jefe de obra podría hacerle preguntas a un asistente que tiene toda la información sobre el modelo. Como una especie de RAG, ¿no? Para quien no lo entienda, es, a ver si lo explico bien, es cuando, por ejemplo, una empresa se quiere hacer un chatbot interno, pero con el conocimiento de la empresa, yo qué sé, tengo un montón de documentación, pero una barbaridad, ¿no? De documentación y mis técnicos o mis comerciales tienen que consultar esa información, que esa información no está pues, en un chat GPT, etcétera, ¿no? Entonces, lo que haces es, le conectas, como lo que antes hablábamos de los LoRa's, pues sería como, no es que hagas un fine tuning o un entrenamiento, pero es con el conocimiento del LLM, es decir, del modelo de lenguaje que ya sabe hablar, pues como a modo conversación, le incorporas esa base de conocimiento, que pueda ser esos documentos de la empresa o ese BIM con todos los datos, de forma que tú le puedas hacer una pregunta y te saque, te extraiga del conocimiento que tú le has dado con un lenguaje natural, que es lo que te da el LLM, te saque esa información que está en tu conocimiento. Entonces, entiendo que visualizas algo parecido, ¿no? A lo que es un poco los RAG. Sí, porque actualmente ya pongo, o sea, ya estoy usando esas bases de datos porque al final un modelo BIM el problema que tiene es que somos muchas personas incorporando información a la vez a un proyecto. Al final es un equipo, pues pueden ser bastante grandes los equipos, y en un proyecto que está en constante cambio. Y esto es una fuente de errores. O sea, al final pues es normal, o sea, al final es mucha gente incorporando información, pueden equivocarse en un material o cambiar algo en una parte y que no se actualice. Entonces, a nivel de BIM Manager, lo que tienes que hacer es asegurarte que esta información es correcta. Y aquí la IA lo que me permite es, de manera estructurada, poder ir corrigiendo esta información o detectando errores que a simple vista o con los filtros habituales, con los programas habituales que usamos para estas cosas, pues algunos se te puede llegar a escapar, ¿no?
una vez tienes este modelo con la calidad asegurada, porque lo que decíamos antes, ¿no? Para trabajar con IA, la información que le das tiene que tener la máxima calidad para obtener buenos resultados. Ya tienes esta información pulida y con buena calidad, pues implementar que le puedas hacer preguntas y te devuelva información de manera fiable, no es complejo. Qué guay, qué bien suena. Vale. Y hemos estado hablando bastante de imagen, hemos hablado de toda la parte un poco que tiene la parte de los renders, la parte de un poco del 3D. Me gustaría también saber si a temas de vídeo estás pudiendo hacer cositas, y por tu sonrisa veo que sí y que estás ya buscando para compartir, lo cual es genial, ¿no? Sí, el vídeo está como un poco menos controlable, ¿no? A nivel que la imagen no está en ese punto de tener los controles y demás, pero bueno, ya empieza a haber cositas con las que se puede hacer un poquito, entonces quería saber hasta dónde habías llegado con él, ya que te has metido con él. Sí, bueno, aquí hay varios casos de uso y uno de los que me ha parecido más interesante, porque justo pues, ha dado la casualidad de que por trabajo hemos hablado bastante de ello, es que al final, claro, cuando tú acabas una obra, el resultado final de la obra acaban siendo normalmente pues, unas fotos de fotógrafo, si hay presupuesto para hacerlo, porque es importante pues, publicarla o tenerla en la página web, o si va a revistas de arquitectura, páginas web, tal. Si de las fotos de fotógrafo luego quieres también pues, hacer un vídeo, también para promocionarlo y tal, claro, el coste es muy elevado de hacer animación. Entonces, yo creo que de hacer vídeo, una parte es, que ahora te la voy a enseñar, un ejemplo de cómo pasar de fotos a vídeo con IA, y que para arquitectura creo que el estado de los modelos actuales ya funciona muy bien, porque, espérate, esto lo voy a compartir. Porque de fotos reales, ¿no? De fotógrafo real a pasar a vídeo generativo. Sí, esta es de foto real y también luego te voy a enseñar alguno de animación. Esto es el pabellón Mies de Barcelona. Y a partir de fotos de internet, de su web. Esto es muy sencillo, porque en el fondo es un poco lo que se hacía antes cuando querías hacer vídeos con fotos estáticas, ¿no? Te la recortaba un poquito y se movía un poquito a través de. Claro, pero si tú vas a ver vídeos de arquitectura... Son así. Sí, tienen muy poco movimiento. Que o sea, al final no se mueven las cosas. Sí. Y luego, pues otros ejemplos, este ya sí que es a partir de imagen virtual. Este es bonito porque es el dron. O sea, hacer una vista de dron, pues la puedes hacer con programas de animación, pero hacer animación de arquitectura es caro. Entonces, muchas veces haces el render, pero no llegas a hacer la animación, ¿no? Y al final, pues con IA puedes simular una vista de dron. ¿Y aquí qué le das? También, o sea, ¿partes de imagen o partes de qué? Porque de texto te haría cualquier cosa. No, aquí partes de la imagen. Vale, o sea, esta imagen es la que parto y le doy la trayectoria del vídeo. Y lo que te genera es todo el espacio alrededor, que ese se lo inventa, pero ya te va bien que se lo invente porque no... No, al contrario. Lo que hacía es que está al revés. Lo que hacía es ir para adelante en este caso. Ah, vale. O sea, y así no tiene que generar, no tiene que inventarse. También depende, ¿eh? A veces te da igual que te genere el espacio, porque lo que te interesa es También depende de la fase de que estés, del tipo de proyecto que estés haciendo. Si estás haciendo un master plan que no sabes cómo va a acabar lo de al lado porque está todo en construcción, puedes hacer que te lo genere. Si estás haciendo algo que tiene que estar muy incorporado en el contexto y te interesa que el contexto sea el mismo o que el cliente va a identificar la casa del lado, pues entonces sí que vale la pena que le des tú el contexto. Vale, ¿y te hace falta generativa para esto o realmente para hacer un zoom te podría valer, simplificándolo mucho, pero un efecto como el que se hacía antes en los vídeos, que era simplemente hago un pequeño zoom? Te podría valer, pero ahora te voy a enseñar otro que está una chimenea. Hacer fuego en animación es complicado. Y con generativa, a ver si te lo encuentro, aquí. Claro, y ahí te da igual que el fuego se lo invente un poco, porque al final es un elemento muy móvil y que no forma parte del core, ¿no? De la imagen. A ver, claro, esto... ¿Y esto de qué partías? De la imagen de la que has visto al principio. Y aquí ¿De la que se veía en plano general? Sí, de la que se veía en plano general, que ahora la vas a volver a ver con el fuego. Y ahí le has dicho dónde quieres el fuego y te ha generado. Y me lo ha generado.
A ¿Esto con veces, qué lo haces? ¿Con un runway o con un Kling? no creo que esté Runway, Ujú. si no me equivoco. Lo Es muy sé, bueno. últimamente Aquí se estoy, entiende estoy mucho más el uso de la generativa mm, que simplemente el zoom, ¿no? Donde no te está generando nada. sí, últimamente estoy bastante con Kling, pero tengo que decir. Sí, ¿no? Sí, pero Runway se ha usado bastante. Sí, sí, no me extraña. Qué guay. Vale, pues ¿ahí hay alguna cosita que nos hayamos saltado, que no hayamos comentado, que digas, oye, pues Sí, también estoy utilizando la IA para... sí, porque yo creo que este es un caso, esto lo encuentro, es un caso de uso que creo que es bastante interesante Cuéntanos. para, es de interiores, ¿eh? ¿Vale? A ver si lo localizo. No estaba tan abajo, sí, aquí. Te comparto. Este es para lo que me has comentado antes, de si había que levantar el piso en 3D y todo esto. Pues Sí. muchas veces el cambio que hacemos sobre un espacio y sobre todo en temas de interiorismo y de inmobiliario es simplemente un lavado de cara. O sea, Ujú. quitamos mobiliario, cambiamos cocina, los espacios, etcétera, pero no cambiamos la disposición de las paredes. Entonces, antiguamente igualmente tenías que modelar el espacio en 3D, hacer la propuesta en 3D, aplicar materiales, renderizarla, Photoshop, etc. Ahora, trabajando, esto es directamente sobre una foto, aquí no hay nada de 3D. Trabajando Ujú. directamente de una foto puedo llegar a borrar todos los elementos, hacer la parte de interiorismo, está en la montaña, hay mucha madera, pero fíjate que se mantiene la viga, esta que hay aquí arriba, se mantiene este retranqueo, o sea, es exactamente el mismo espacio que simplemente trabajando con imagen puedes pues hacerle una reforma y un home staging y enseñar cómo va a ser este espacio cuando esté reformado. Qué bueno. Esto pasa igual también con Esto es lo que intentaba fachadas. describir antes cuando hablaba de lo de la aplicación de IKEA que había visto, ¿no? Que tú podías borrar como las cosas y poner como otras encima. Pero claro, esto está en un nivel de calidad, Exacto. la verdad, el resultado muy bueno. Y te he interrumpido, perdona, ibas a decir. No, perdona, no, que te estaba buscando otra imagen de la misma aplicación Ujú. para fachadas. Es exactamente lo mismo. O sea, yo Vale. antes para hacer esta reforma de esta fachada hubiese tenido que medir y modelar el edificio o dedicarle muchísimo Photoshop también. O sea, Ujú. lo hubiese podido llegar, en este caso lo hubiese podido llegar a hacer en Photoshop, lo hubiese sido. Y aquí fíjate que el nivel de control que tienes trabajando con IA, con las herramientas actuales, ya Ujú. es como para mantener perfectamente dónde están los pisos, dónde están las ventanas, este espacio que es opaco, pero incluso si quiero hacer una propuesta que sea vidriado, yo puedo controlar esto. Mm. Que Y tiene de claro, base el control del que hablábamos antes, ¿no? Que es al final el que nos da el poder de hacer esto. sí, pero claro, aquí me ahorro muchísimo trabajo de modelado. Qué guay. Esta publicación me ha recordado otro uso que también te he visto que lo publicabas, que hay muy poca gente que vea que lo está usando, que es toda la parte del diseño indirecto en función de, o sea, tú puedes crear con generativa cosas en tiempo real de lo que estás diseñando. Que esto, por ejemplo, es como había arrancado CREA, que son dos españoles que estaban en San Francisco, habían empezado con toda esa parte de creación degenerativa en tiempo real. Luego también se lo vi implementado a FreePik, solo que el modelo de FreePik pues, no funciona demasiado bien y no sé a quién más se lo he visto. Y Photoshop, creo que Adobe lo iba a meter este año en 2025. Entonces, no sé si sabes de qué te hablo, tienes una publicación más o menos reciente, juraría, en Sí, LinkedIn hablando sobre esto. Cuéntanos para qué usas esto y si nos lo puedes enseñar, porfa. ahora os la enseño. Había la publicación, que creo que es la que te refieres tú, que era con muebles. Me Y, suena más de una fachada así no, cuadradota, perdona, pero ya si es sé, de ya sé. muebles también me va bien. No, ya sé a lo que te refieres. Sí, no, es el tiempo real. Esto lo estoy explorando, pero luego te voy a enseñar una que ya Esta. es caso de uso. Esta. Esto es como un esbozo hecho con volúmenes, con colores, ¿no? Al final tienes la posibilidad de muy rápido testear proporciones, geometría y hacerte como una fachada y hacer pruebas de cómo va a ser el diseño. Y esto es Fíjate. clean.
y luego ya puedes generar la imagen. Esto como caso de uso aún lo estoy testeando, pero hay otra y realmente es muy práctico porque al final de manera muy rápida puedes iterar las variaciones o puedes cambiarle el estilo a la imagen que te está generando abajo. Y hay otros casos de uso que este sí que lo encuentro, hace bastante que lo uso porque es una pasada a nivel de lo que te ahorra y lo que te permite, que es el de proyectar en tiempo real. En este caso tenemos este edificio. Si ahora quisiese cambiarle la geometría y tuviese un modelo 3D, tendría que pues, normalmente dibujar a mano con el iPad, pensar la geometría nueva que quiero experimentar, irme al modelo 3D, modelarla en 3D, renderizar, etc. Con Realtime lo que me permite es estar dibujando encima de la imagen y hacer muy rápido pruebas para ver si realmente el diseño va para aquí o no. Y cuando le hago la imagen que acabo teniendo al final es perfectamente válida para poderla mostrar. Entonces, con esto sí que tienes mucho control, entendiendo que es una imagen, que no es geometría. O sea, al final, el resultado final que acabemos decidiendo, si quiero sacar todo el modelo BIM y tal, voy a tener que modelarlo igual. Pero me está acelerando mucho la fase del principio. Qué guay. Porque ya estoy pensando directamente sobre la imagen. Claro, es que cuando veía estos modelos o estas herramientas que tienen esta parte de tiempo real, digo, y luego veo, o sea, hay gente que sabe dibujar y gente que sabe dibujar. Y la gente que sabe dibujar muy bien, o sea, realmente hacen brillar esa herramienta, ¿no? Yo vengo con mis 4 cuadraditos y mi arbolito y es que no, pues no me sale, pues eso, no me sale una mierda, ¿no? Hablando en plata. Y siempre he pensado, o sea, no siempre, pero yo veía, digo, qué difícil, probablemente también sea porque no es mi terreno, ¿no? Pero de un folio en blanco, por así decirlo, de una página en blanco, de un frame blanco, empezar a poner cuadraditos y que realmente lo que te vaya saliendo es lo que quieres, porque es súper... como no te digo que alucine, pero te va sacando lo que le da la gana. Pero si ya partes, no había visto este uso de parto de una imagen, es decir, tengo absoluto control de lo que te acabo de dar y simplemente vamos a tocar algunas partes. Y venga, no me gusta así, vamos a hacerlo. O sea, este último uso me ha parecido muy, muy ilustrativo. Como si al final le estoy añadiendo ventanas, le estoy cambiando la composición de la fachada. Sí, sí. Que esto para toda la parte de diseño de producto, por ejemplo, también, o diseño de cualquier cosa. Es que en realidad, en cualquier tipo de diseño te puede valer aplicar esta técnica. Sí, en cualquiera. Tanto interiores como producto, como, yo qué sé, incluso si estás haciendo un cartel. Ilustraciones, animaciones, es que lo que quieres. Yo creo que es todo... Al final... Es muy transversal, porque sí. es un canvas vitaminado. Qué bueno, qué guay. ¿Y con qué lo haces? ¿Con qué herramientas haces este tiempo real? Pues hay de todo. Hay desde algunos con Crea, otros Leonardo también lo tiene. Hay otros... O sea, al final es saber configurar bien los parámetros, los modelos, si van o no con referencia. Y según el tipo de imagen que estoy creando, a veces me sirven más unos o me sirven más otros. Qué guay. Porque sí, depende de si quiero que se mantengan mejor las texturas o que trabaje mejor la iluminación. A veces es un poquito de prueba-error. Intuyo que va a funcionar con esta herramienta, pero luego no y me voy a otra. Sí, es difícil a veces casarse con una, ¿no? Vale. ¿Y hay algún otro caso de uso en general que nos hayamos dejado fuera? ¿O crees que lo hemos visto un poco todo? Yo creo que hemos visto bastante. ¿Vale? Como si alguien quiere ver más, en LinkedIn voy publicando. Sí. Marina Chillón, antes hablábamos de tu apellido, que lo bueno que tiene es que es muy... Te lo aprendes rápido y la encontré rápido. Y realmente, bueno, ya habéis visto todo lo que está compartiendo, es lo que va publicando en su cuenta y no es un tema de autopromo, es que realmente el trabajo está bien enseñado ahí y nos parecía cojonudo, ¿no? Igualmente, Marina, ya por ir acabando, ¿tienes algún proyecto propio o alguna, o sea, más allá de tu faceta de arquitecta, ¿no? Que entiendo que estás ahí enterrada como en tu día a día, toda esta parte de la IA generativa
es un tema que lo has adoptado como un hobby, lo has adoptado como una parte de pasión, que sé que te ocupa los fines de semana, trasnochas, que madrugas, que llevas años detrás de esto, ¿no? Pues como nos ha pasado a muchos con esta tecnología que nos ha asombrado porque hemos visto cómo irrumpía perfectamente en nuestro trabajo y la hemos querido abrazar porque entendíamos el valor que tiene, ¿no? Pero me gustaría eso, un poco para cerrar, que nos cuentes si tienes algo en mente que vayas a hacer o cualquier cosa que nos pueda interesar. Pues bueno, tengo mi proyecto propio que se llama Arquitectia, ¿Vale? que básicamente hago tanto pues, la parte esta más de divulgación de la IA en arquitectura, interiorismos, sector inmobiliario, y luego ha ido saliendo pues, pequeñas formaciones que pues, me han ido pidiendo ad hoc, y a raíz de esto y de ver que generaba interés tanto a arquitectos como a interioristas como a personas de real estate o que se dedican más a temas inmobiliarios, pues y que me lo pedían, pues he creado un curso, estoy en creación o acabando de crear un curso, que la idea es enseñar a hacer este tipo de cosas y no tanto enfocado en el resultado final, sino en que es también, pero que es como que te ayude en tu parte creativa, ¿no? Como la IA te ayuda, pues lo que estábamos viendo, a no tener que estar remodelando y dibujando con papel para luego volver a remodelar, sino como transformar un poco una parte del proceso, ¿no? En lograr te puede transformar el proceso, sí, y ayudarte a todos estos, tanto en la parte, pues no lo hemos visto tanto, pero la parte inicial de generación de ideas con herramientas de texto a imagen, como la parte de real time, como poder cambiar materiales, todas estas cosas, incluso pues, aquí no hemos entrado, pero pues partes también desde ChatGPT y demás. Y sí, pues estoy en este proceso de lanzar temas de formación más dirigidos a más amplio de personas, no tanto uno a uno, que es lo que lo seguiré haciendo, pero es lo que estoy más haciendo ahora. Qué guay. Pues te avecino, seguro que se te da súper bien y que tendrás mucho recorrido ahí porque realmente esto hace mucha falta, ¿no? Y aunque los que estemos metidos nos parece ya como básico a veces, luego vas afuera y dices, madre mía, ¿cuánto queda por hacer aquí, ¿no? Y ya por ultimísimo, bola de cristal, ¿cómo ves el futuro de todo esto, ¿no? De hacia dónde evoluciona la IA dentro de la arquitectura? Entendamos en su amplio espectro, interiorismo, real estate, la parte inmobiliaria, ¿no? ¿Cómo ves todos estos avances tecnológicos? ¿Esto va a ser una idea de olla? No sé, ¿cómo lo proyectas de aquí a unos años? No, para mí al final son herramientas y mi visión es muy realista sobre estos procesos. Son herramientas que te permiten hacer parte del trabajo y que te van a permitir cada vez más agilizar partes del trabajo que antes pues, te requerían muchísimo tiempo porque eran muy manuales, muy artesanales, pero no creo que llegue a ser una idea de olla. Yo creo que vamos a irlo implementando. También creo que ahora pues es una ventaja competitiva trabajar con IA, porque lo es, porque al final yo he tenido la oportunidad de presentar a cliente final ahora unos meses una propuesta sin dibujar nada en plano, simplemente trabajando pudiéndole generar imágenes con IA, claro, imágenes que no se generan en 10 minutos, sino que había un proceso largo detrás de composición y tal, pero trabajando todo con IA. Pero igualmente, ahora es una ventaja competitiva, cuando esto sea un estándar, y todo el mundo lo esté utilizando, pues va a seguir habiendo más innovación y a poder hacer más cosas. Y también creo que el cliente, que esto ya está pasando, al cliente que le pusimos las gafas en 2018-19, claro, la segunda propuesta que le enseñamos dijo, ¿dónde están las gafas? Claro. Y además quiero poder andar, ¿sabes? O sea, el cliente cada vez también es más exigente. Claro. Y si ahora el estándar es enseñar renders fotorrealistas, pero la gente ya está empezando a enseñar animaciones y al siguiente será que a la primera reunión ya te estoy enseñando imágenes y no tienes que esperarte a que se acabe el anteproyecto durante 2 meses para que te enseñe las imágenes. Sí. Cuando el cliente vaya a otro despacho dirá, oye, yo a la primera reunión
yo ya quiero estar viendo imágenes. Claro. Entonces, cada vez pues nos van a exigir más, pero también crearemos, o sea, el producto final tendrá más calidad, porque lo que comentábamos antes de los análisis de iluminación, los análisis de sonido, todas estas cosas lo que te permiten es hacer, que al final el objetivo final es construir, ¿no? Hacer edificios y hacer proyectos que cada vez sean mejores y que podamos explicarlos mejor, que es uno de los hándicaps que tenemos ahora, poder transmitir el proyecto y el valor del proyecto tanto al cliente como a la sociedad. Qué guay, pues qué chulo. Pues aquí estaremos para verlo y para ver todos esos avances. Pues genial, Marina. Oye, muchísimas gracias por el tiempo dedicado. La verdad es que creo que nos ha quedado una visión bastante amplia, o sea, una visión muy buena sobre todo lo que se puede llegar a hacer a día de hoy, ¿no? En toda esta industria, en todo este sector. Agradecerte muchísimo el tiempo dedicado. Y aunque nos haya costado unos cuantos meses cerrar la hora del podcast, ha merecido muchísimo la espera porque vamos, lo que has avanzado también en estos últimos meses ha sido bastante brutal. ¿Alguna cosita que quieras añadir así para el final o ya directamente despedirte? Todo tuyo. No, muchas gracias por invitarme y que creo que tienes razón en eso, que aunque haya tardado, pues la mejora de lo que ha habido estos últimos meses, pues mira, ha valido la pena. Sí, sí. Me alegro, pues nada, y a todos los que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y si te ha gustado este episodio, pues compártelo, valóranos, suscríbete, ese tipo de cosas. Y un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós.